Abogados. ¿Qué detalle oculto arruinó un caso que creían ganado? Historia 1. Trabajaba en un caso de divorcio donde representaba a la esposa. El esposo era un infiel confeso, violento y manipulador, y todos los indicios apuntaban a que ella obtendría la custodia completa de los hijos y una buena compensación económica. Teníamos testigos, mensajes, hasta videos. Todo parecía sólido. Pero durante la audiencia, el abogado contrario entregó una copia del contrato de matrimonio firmado en Las Vegas. Nadie, ni siquiera mi clienta, recordaba haber firmado algo así. En el documento, ella renunciaba expresamente a cualquier reclamo económico en caso de divorcio. Lo había firmado borracha, como parte de una broma de boda. Era legal. Lo revisamos varias veces y no había forma de invalidarlo. Perdimos toda ventaja económica. Solo logramos negociar la custodia compartida y lo mínimo en manutención. Todo por un documento que ella misma olvidó. Historia 2. Defendía a un joven acusado de fraude informático. Todo apuntaba a su inocencia. Tenía una coartada sólida. Los registros del servidor mostraban que la IP no coincidía y el fiscal apenas podía sostener el caso. Me sentía confiado. Hasta que, en una revisión de rutina, un pasante del despacho notó un patrón en las contraseñas filtradas. Al compararlas con el historial del acusado, vimos que una de ellas había sido utilizada por él en un antiguo foro de videojuegos. Una contraseña idéntica, hace más de 6 años. Eso permitió a la fiscalía argumentar que él era parte del grupo desde hacía tiempo. Y aunque no lo vincularon directamente al crimen, el jurado ya no lo vio como una víctima, sino como alguien involucrado. Fue condenado a una pena leve, pero suficiente para arruinarle la carrera. Todo por una contraseña olvidada. Historia 3. Representaba a una empresa en una demanda por despido improcedente. El ex empleado aseguraba que lo despidieron por denunciar malas prácticas. Nosotros teníamos correos, reportes y pruebas de que simplemente no cumplía con su trabajo. La empresa insistía en que todo estaba documentado y en orden. Durante el juicio, el demandante trajo como testigo a una mujer de recursos humanos que había trabajado solo un mes antes de renunciar. Pensamos que sería irrelevante. Pero reveló que durante su primer día, encontró un correo borrado accidentalmente que mencionaba: hay que deshacernos de él antes de que filtre lo de las auditorías. Ese correo, aunque nunca enviado, existía como borrador y fue suficiente para cambiar la narrativa. El jurado le dio la razón al ex empleado y la empresa tuvo que pagar una indemnización millonaria. Todo por un borrador que nadie se molestó en eliminar. Historia 4. Estaba representando a un hombre acusado de haber provocado un incendio en una propiedad que alquilaba. Teníamos pruebas de que no estaba en la ciudad esa noche, registros del hotel, facturas y testigos. Pero durante el contrainterrogatorio, el fiscal preguntó algo que nadie esperaba. ¿Usted dejó las velas encendidas antes de irse? Mi cliente respondió que sí, que solía dejarlas por buena energía, incluso cuando se iba por varios días. Esa sola frase bastó. Aunque técnicamente no lo hacía culpable directo del incendio, bastó para que lo consideraran negligente. Perdimos el caso. No fue por mala intención, sino por un hábito irresponsable y una confesión espontánea. Las compañías de seguros usaron eso para negarle cobertura. Perdió la propiedad, el seguro y la reputación. Historia 5. Llevábamos un caso penal de agresión con pruebas abrumadoras a favor de nuestro cliente, la víctima. Teníamos grabaciones de voz, testimonios de vecinos, fotos de las heridas. La contraparte solo alegaba defensa propia, pero sin pruebas. Todo se desmoronó cuando se reveló que mi cliente había enviado un mensaje por Instagram, días antes del incidente diciendo: «Este idiota va a pagar por todo, ya verás cómo lo expongo». El mensaje, aunque no describía explícitamente un plan violento, fue suficiente para que el abogado contrario sembrara la duda. ¿Y si todo fue una provocación? ¿Y si ella quería que él reaccionara para grabarlo? El jurado ya no la vio como víctima inocente, sino como alguien capaz de manipular la situación. No ganamos el juicio. Y todo fue por un mensaje impulsivo, enviado en un momento de rabia. Historia 6. Defendía a un joven acusado de atropellar a un ciclista y huir de la escena. Teníamos pruebas sólidas. Su coche estaba intacto. Tenía una coartada clara y ningún testigo lo identificaba con certeza. Todo indicaba que era un caso de identidad equivocada. Durante la audiencia, la fiscalía presentó como evidencia final el registro del GPS de su coche. Lo habíamos revisado y no mostraba nada sospechoso. Hasta que una actualización de software, la noche anterior al juicio, sincronizó su cuenta con el historial completo del teléfono. Apareció una ruta que mostraba que,
Justo a la hora del incidente, estuvo detenido en la misma esquina donde ocurrió el atropello durante más de 5 minutos. Mi cliente me miró pálido. Nunca había mencionado eso. Resultó que había parado a recoger a alguien. Y aunque no estuvo involucrado directamente, el solo hecho de estar allí cambió la percepción del jurado. El caso no se ganó ni se perdió. Se resolvió con una declaración negociada. Pero todo pudo haberse evitado si nos hubiera contado ese detalle menor antes. Historia 7. Representaba a una clienta en un caso de acoso laboral contra su supervisor. Era un caso emocional, con pruebas sólidas, grabaciones de audio, correos, testimonios de compañeros. Estábamos a punto de cerrar con una compensación importante cuando la defensa presentó una serie de correos archivados desde el servidor de la empresa. Entre ellos, había uno en el que mi clienta le escribía a una amiga: «Voy a hacer que este idiota me pague el viaje a Bali». Ese correo se convirtió en la punta de lanza de la defensa. Lo usaron para sembrar la idea de que todo era una venganza planificada. Aunque no desmentía los abusos, minó su credibilidad. El juez redujo drásticamente la compensación. De casi 6 cifras pasamos a apenas cubrir sus gastos legales. Todo por una frase que parecía una broma privada, pero que en el papel correcto se sintió como una amenaza. Historia 8. Era un juicio por lesiones en una pelea de bar. Mi cliente, un cocinero tranquilo, había sido atacado por otro hombre e incluso tenía una fractura en el brazo. Los testigos afirmaban que él solo se defendió. Tenía todo a favor hasta que el fiscal, en un giro brillante, pidió acceder al perfil de TikTok de mi cliente. Yo objeté, pero el juez lo permitió por relevancia. Resultó que días antes del incidente, mi cliente había publicado un video cocinando mientras decía: «Si alguien me busca, voy a partirle la cara con una sartén de hierro». Literal. Era humor, claramente. Pero el algoritmo había etiquetado el video como hecho en el mismo bar. Aunque no se usó como prueba directa, el jurado cambió su percepción. Ganamos parcialmente, pero la indemnización fue mínima. Aprendí ese día que los videos graciosos en redes sociales pueden ser munición para el otro lado. Historia 9. Representaba a un hombre que demandaba a una clínica estética por negligencia médica. Había quedado con quemaduras tras un procedimiento con láser y exigía una compensación por daños físicos y psicológicos. El equipo médico no negó el daño, pero alegaba que él no siguió las instrucciones postoperatorias. Nosotros insistíamos en que jamás recibió indicaciones claras. Todo se vino abajo cuando, durante el contrainterrogatorio, la defensa mostró un correo de confirmación que él mismo respondió con: «Sí, ya vi las instrucciones. Todo claro. Gracias». El correo estaba firmado y fechado justo antes del procedimiento. Mi cliente había olvidado por completo ese intercambio. Perdimos fuerza y la clínica terminó pagando una suma muy baja. No era un gran correo, pero bastó para arruinar la narrativa de víctima mal informada. Historia 10. Era un juicio por difamación. Mi clienta, una escritora de renombre, había sido acusada en una publicación de haber plagiado una novela famosa. Nosotros alegábamos que todo era falso, malintencionado y sin pruebas. Durante semanas desarmamos cada acusación. El manuscrito de mi clienta tenía fecha anterior. Los archivos digitales estaban intactos, y todo indicaba que ella era la verdadera autora. Pero al final, el abogado contrario mostró una entrevista antigua que nadie recordaba. En ella, mi clienta decía: «Esa novela me inspiró tanto que soñé con reescribirla a mi manera». Lo dijo en tono metafórico. Pero en contexto, y frente al jurado, pareció una confesión. No perdimos por completo, pero el juez declaró que no había mala intención en la acusación original. Mi clienta no solo no ganó el caso, sino que la mancha quedó para siempre. Todo por una frase dicha con admiración, usada en su contra años después. Historia 11. Mi bufete defendía a una diseñadora gráfica acusada de incumplimiento de contrato. La empresa demandante alegaba que no había entregado a tiempo los diseños para una campaña internacional. Nosotros teníamos pruebas de entregas por correo, mensajes confirmando los envíos y hasta capturas de pantalla del cliente aprobando el arte. Parecía un juicio sencillo, hasta que el abogado contrario pidió que se revisara la metadata de los archivos enviados. Resultó que todos los diseños habían sido creados 3 días después de la fecha límite. Mi clienta los había enviado a tiempo, sí, pero eran borradores que pensaba rehacer. Por nervios, mintió diciendo que eran los finales. Luego los editó y reenvió con el mismo nombre. La metadata reveló la verdad. El juez lo consideró una falta de buena fe. No solo perdimos el caso, sino que la condenaron a pagar los daños por incumplimiento y difamación. Un simple detalle técnico que ningún humano habría notado. Pero una computadora sí.
Historia 12. Llevaba un caso de herencia donde mi cliente, sobrina del fallecido, aparecía como heredera universal en el testamento más reciente. El documento estaba certificado, con fecha legal y firma notarial. Los primos querían impugnarlo, pero no tenían cómo. Durante la audiencia, uno de los primos presentó un video casero. Era un clip donde el tío, meses antes de morir, decía en tono de broma: «Esa niña me llama solo cuando necesita dinero. Imagínate si le dejara algo». El juez no lo tomó como prueba directa, pero permitió que se hiciera una evaluación psiquiátrica retroactiva del difunto. El resultado sugirió posible manipulación emocional por parte de mi clienta. El testamento no se anuló, pero se modificó. La herencia se dividió entre todos los sobrinos. Pasamos de ganar todo a ganar una fracción. Y todo por un video grabado en una parrillada familiar. Historia 13 representaba a una artista demandada por supuestamente haber destruido una obra de arte prestada para una galería. La pieza, una escultura minimalista blanca, apareció cubierta de pintura negra tras una exposición. Mi clienta insistía en que nunca la tocó. Durante el juicio mostramos fotos, registros de seguridad y testimonios de asistentes que aseguraban que la obra ya estaba en mal estado antes del cierre. Íbamos ganando. Pero la parte contraria mostró un video de Instagram donde mi clienta, en una entrevista casual, decía: «El arte no está completo hasta que el espectador lo transforma». Luego se veía una toma borrosa de alguien arrojando pintura negra en una exposición. No era posible identificarla, pero el video tenía miles de visualizaciones. El juez consideró que eso podía haber alentado el acto. La galería se lavó las manos y demandó a mi clienta por incitación. Perdimos. Y todo por una frase filosófica mal interpretada y fuera de contexto. Historia 14. Defendía a un ejecutivo acusado de acoso laboral. Teníamos pruebas de que él no había tenido contacto directo con la denunciante durante semanas. Ella aseguraba que él le enviaba correos con insinuaciones y amenazas veladas. Mostramos el historial de su cuenta y demostramos que no los envió. Estábamos a punto de cerrar el caso cuando ella trajo un correo con una firma muy peculiar, un emoji de tiburón al final. Mi cliente usaba ese emoji como marca personal. Era parte de su branding. Aunque los correos provenían de una cuenta anónima, el emoji fue suficiente para que la acusación tomara fuerza de nuevo. No pudieron probar que él los escribió, pero el daño estaba hecho. El jurado ya no lo vio como víctima de una difamación, sino como alguien que jugaba con fuego. Perdimos el caso. Fue sancionado internamente por la empresa, perdió su puesto y su reputación. Todo por un tiburón en miniatura. Historia 15. Era una demanda colectiva contra una empresa de cosméticos. Mis clientas afirmaban haber sufrido reacciones alérgicas graves por el uso de una crema nueva. Había fotos, certificados médicos y coincidencias en los síntomas. La empresa ofreció un acuerdo millonario, pero nosotras queríamos juicio. Estábamos seguras de ganar. Todo se vino abajo cuando la defensa mostró un video de una influencer famosa usando la crema y diciendo: «Lo mezclo con un poco de limón y me lo pongo toda la noche». Mano de santo, resultó que varias de mis clientas seguían a esa influencer y habían replicado exactamente esa mezcla. El ácido del limón en contacto con la crema causaba las quemaduras. No solo perdimos el caso, sino que las clientas tuvieron que disculparse públicamente para evitar contrademandas por difamación. Un caso ganado, arruinado por una receta viral de belleza. Historia 16. Representaba a un guardia de seguridad acusado de usar fuerza excesiva al detener a un presunto ladrón en un supermercado. El video de seguridad mostraba claramente que el detenido se resistía, y mi cliente actuó con moderación. Todo el protocolo había sido seguido. Durante el juicio, la fiscalía llamó como testigo a un niño de 8 años, hijo del detenido, que había estado presente. Pensamos que su testimonio sería descartado por su edad. Pero el niño dijo algo que hizo que todo se tambaleara. El señor le dijo: «Con gusto te parto la cara si sigues gritando». Mi cliente me juró que nunca lo dijo. Pero ese comentario quedó grabado en la cabeza del niño, y eso bastó para que el jurado lo considerara agresivo. Perdimos la causa. No por la fuerza usada, sino por una frase que nadie pudo confirmar, pero que pareció demasiado creíble en boca de un niño. Historia 17. Defendía a una universidad privada acusada de discriminación racial en su proceso de admisión. Teníamos documentos que demostraban que los rechazos se debían exclusivamente a criterios académicos. El algoritmo era ciego a la etnia. Hasta que, en mitad del juicio, salió a la luz un correo informal entre dos empleados del comité de admisiones. Uno escribió: «Otro con apellido complicado. Prepárate para la queja». Era una broma interna, sin relación directa con los casos presentados.
pero fue suficiente para que el juez autorizara una revisión completa del sistema interno. Durante esa revisión, encontraron discrepancias mínimas, pero suficientes para justificar que la universidad no garantizaba imparcialidad total. No fue un fallo catastrófico, pero la institución pagó una multa considerable y su reputación quedó manchada. Todo por un comentario sarcástico mal archivado. Historia 18. Mi clienta demandaba a una empresa de transporte por la muerte de su perro durante un vuelo nacional. El animal había sido colocado en la bodega del avión y falleció por falta de ventilación. Las pruebas eran contundentes. El veterinario confirmó asfixia, y la compañía no negó el mal manejo. Íbamos ganando con fuerza. Pero la defensa presentó una publicación de Facebook, hecha por mi clienta semanas antes del vuelo, donde decía: Lolo se pone tan nervioso con los petardos que tengo que darle un tranquilizante humano. Shh. Que no se entere el vet. Eso bastó para que se planteara la posibilidad de una reacción adversa por automedicación. Aunque no se probó que fuera la causa directa de la muerte, el juez decidió que había responsabilidad compartida. La indemnización se redujo drásticamente. Todo por una publicación hecha con humor y descuido, que terminó volviéndose contra ella. Historia 19. Representaba a un chef muy conocido, demandado por un ex socio que aseguraba haber creado el plato estrella del restaurante. Nosotros teníamos fotos antiguas, menús, incluso entrevistas donde mi cliente hablaba de su receta. La demanda parecía ridícula, hasta que el ex socio presentó un cuaderno de recetas, fechado con meses de antelación, donde figuraba exactamente la misma preparación. Mi cliente dijo que era pura coincidencia, pero el ex socio tenía una foto juntos en la cocina, con el cuaderno sobre la mesa, y la receta tenía una nota escrita por mi cliente. Esto va al menú, sí o sí. Perdimos. El plato fue retirado del restaurante y el chef tuvo que pagar derechos de autor. Todo por una frase de entusiasmo escrita en la página equivocada. Historia 20. Era un caso de acoso escolar. Representaba a una madre que demandaba al colegio, porque su hijo había sufrido constantes humillaciones que la institución ignoró. Había correos sin respuesta, videos, testigos. Todo el caso era sólido. Hasta que, durante el juicio, la abogada del colegio proyectó un video grabado por otro alumno. En él se veía al hijo de mi clienta golpeando a un niño con su mochila mientras gritaba: «Tú empezaste, pero yo termino». La escena fue confusa, pero bastó para mostrar que no era una víctima pasiva. A partir de ahí, el jurado ya no vio a un niño inocente, sino parte de un conflicto mutuo. El colegio no fue absuelto, pero la compensación se redujo tanto que la madre se sintió traicionada. Todo por un momento de rabia que quedó grabado sin que nadie lo supiera. Historia 21. Defendía a una influencer demandada por incumplimiento de contrato con una marca de suplementos. El acuerdo estipulaba que debía publicar 5 videos promocionales en un plazo de 3 meses. Ella publicó 4, con excelentes resultados, y luego enfermó. Presentamos certificados médicos, correos notificando la situación y hasta una propuesta para extender el contrato. La marca se negaba y exigía penalización. Estábamos a punto de ganar, hasta que en el contrainterrogatorio le preguntaron: ¿estuvo usted en el Festival Luna Pop el día 18 de abril? Ella respondió que sí, que fue solo un rato para salir a despejarse. Pero ese día correspondía al que había alegado fiebre alta e imposibilidad de trabajar. La parte demandante presentó fotos de Instagram de ese mismo día, bailando, con bebidas en mano, perfectamente maquillada. Perdimos toda legitimidad. El juez dictaminó que la enfermedad fue exagerada. Pagó la penalización completa y perdió contratos futuros. Todo por una publicación que creyó inofensiva. Historia 22. Representaba a un hombre que había sido acusado de haber saboteado el software de la empresa donde trabajaba, provocando pérdidas masivas. Nuestra defensa se basaba en que él ya había renunciado antes de que ocurriera el daño, y no tenía acceso al sistema. Todo estaba documentado. Su cuenta había sido desactivada. No existían registros de su IP. Estábamos confiados, hasta que la fiscalía mostró una conversación informal por Slack con su excompañero. ¿Todavía funciona mi usuario para entrar a mirar las actualizaciones? Jajaja, lo decía como una broma. Pero esa línea permitió al equipo forense revisar sus accesos antiguos. Descubrieron que había creado un backdoor 6 meses antes de irse. No solo perdió el caso, sino que enfrentó cargos penales. Todo por una línea de chat que parecía insignificante. Historia 23. Mi clienta demandaba a una empresa hotelera por negligencia. Se había resbalado en la zona de piscina por una filtración mal señalizada, fracturándose el tobillo. Teníamos videos, informes médicos y el testimonio de otro huésped que corroboraba la falta de señalización.
La empresa no quiso llegar a un acuerdo. Pero en el juicio, la defensa mostró una historia de Instagram que ella publicó minutos antes del accidente. En el video se le escuchaba diciendo, riendo, aquí dice que no corras, pero yo corro igual porque quiero mi mojito antes que todos. El juez consideró que hubo responsabilidad compartida. La indemnización se redujo a menos del 20% de lo reclamado. Todo por un video de 6 segundos con tono de broma. Historia 24. Defendía a un programador acusado de usar código propietario de su antigua empresa en una startup. Él aseguraba que todo el software era original. Teníamos auditorías externas que lo respaldaban. Sin embargo, la parte contraria presentó un archivo antiguo de su computadora personal con fecha previa a su salida. El nombre del archivo era Versión Mía Mejorada. Mi cliente aseguró que era un borrador experimental, nunca usado en producción. Pero el juez pidió un análisis comparativo. Los peritos encontraron coincidencias del 70% en la arquitectura del código. Aunque no se probó daño directo, el caso se resolvió en contra con una fuerte multa. Todo por un archivo que él mismo olvidó eliminar. Historia 25. Representaba a una pareja que demandaba a una inmobiliaria por venderles una casa con filtraciones ocultas y daños estructurales maquillados. Teníamos informes de arquitectos independientes, fotografías y testimonios de los vecinos que sabían del problema. Parecía un caso fácil, hasta que la defensa presentó un audio recuperado del móvil de la pareja. Lo habían enviado por error a un grupo equivocado. En él, la esposa decía, «Nosotros sabíamos que algo olía raro, pero igual firmamos. No íbamos a dejar pasar esa vista». Esa frase bastó para que la defensa alegara que los compradores asumieron el riesgo. El juez aceptó esa interpretación y redujo la indemnización a menos de la mitad. Todo por un mensaje de voz que creyeron privado. Y terminó siendo el principio del fin. Historia 26. Representaba a una mujer acusada de provocar un accidente automovilístico grave. Ella insistía en que el semáforo estaba en verde y que el otro conductor se pasó en rojo. Teníamos una simulación digital, testigos dudosos y el parte policial inicial que parecía apoyarnos. Todo cambió cuando la fiscalía presentó el historial de comandos del coche de mi clienta. Era un modelo moderno, conectado a la nube. En los registros aparecía que activó los limpiaparabrisas, bajó la música y activó el modo foto en su pantalla táctil apenas segundos antes del choque. La defensa alegó distracción. Mi clienta aseguró que fue un error táctil, pero eso bastó para destruir la idea de que estaba completamente concentrada. El jurado falló en su contra. Todo por una función del auto que ella ni recordaba haber usado. Historia 27. Estaba del lado de la defensa en un caso de acoso digital. Mi cliente era un joven gamer acusado de acosar a una streamer a través de cuentas anónimas. Él juraba que jamás la había contactado, que todo era una confusión. Durante el juicio, desmontamos la mayoría de las pruebas por falta de IPs coincidentes o pruebas técnicas sólidas. Estábamos cerca de cerrar con una absolución, cuando la fiscalía mostró una imagen, un fondo de pantalla capturado en una entrevista que él dio a un medio especializado. En su escritorio se veía un nombre de usuario parcialmente visible, el mismo alias que había escrito los comentarios más agresivos. Intentamos argumentar coincidencia, pero un perito confirmó que ese nombre no era común. El juez aceptó la relación indirecta como prueba suficiente. Perdimos. Todo por una captura de pantalla olvidada en una entrevista inocente. Historia 28. Defendía a un restaurante acusado de haber causado una intoxicación masiva durante un banquete de boda. El caso era delicado, pero teníamos pruebas de que los productos estaban frescos y de que la pareja había llevado su propio pastel de bodas, ajeno al menú. Culpaban al restaurante porque los síntomas empezaron luego del postre. Nuestra línea de defensa era clara. El pastel fue externo, fuera de nuestro control, hasta que un mesero, sin saberlo, comentó en su testimonio, «Ah, sí, el chef les puso una crema especial encima para que no se secara». La fiscalía saltó sobre esa frase. Resultó que esa crema especial tenía huevos crudos y había sido preparada horas antes sin refrigeración. Nadie la había declarado ni documentado. El restaurante perdió y tuvo que cerrar por los costos. Todo por una mejora estética no autorizada y una frase que el mesero soltó con total inocencia. Historia 29. Mi cliente era una empresa acusada de espionaje industrial por supuestamente haber robado planos de diseño de una startup rival. Alegaban que uno de nuestros ingenieros había trabajado previamente con ellos y copiado ideas. Nuestra defensa era sólida. El empleado había firmado cláusulas de confidencialidad, pero nunca tuvo acceso a los documentos claves. Todo cuadraba, hasta que el demandante presentó una tarjeta de cumpleaños. Sí, una tarjeta.
Era una foto del empleado recibiendo una felicitación del equipo antiguo. En la dedicatoria se leía: «Gracias por tu trabajo en el prototipo del dron marino. No podríamos haberlo hecho sin ti». Era justo el proyecto en disputa. Aunque no era un documento técnico, esa dedicatoria demostró su implicación directa en el desarrollo. La empresa perdió la demanda. Todo por una tarjeta firmada con cariño, que nadie pensó destruir. Historia 30. Representaba a un músico en una demanda por plagio. Lo acusaban de haber copiado la melodía principal de una canción independiente publicada meses antes. Teníamos cómo demostrar que mi cliente la compuso años atrás y la tenía registrada en un borrador manuscrito. Hasta que la parte demandante presentó un video en YouTube de una charla universitaria en la que mi cliente había participado como oyente. En esa charla, de fondo, sonaba de forma tenue la melodía del acusador, quien se presentó antes como estudiante de música. La acusación alegó que fue influencia inconsciente. A pesar de que no era prueba directa de plagio, el juez lo consideró relevante, dado que la canción del demandante se había tocado públicamente antes. Perdimos el caso. El artista tuvo que compartir los créditos y ganancias. Todo por haber estado en el lugar equivocado. Escuchando con atención. Historia 31 representaba a un arquitecto demandado por negligencia tras el colapso parcial de un techo en una casa recién construida. Teníamos informes estructurales que lo eximían, y el constructor asumía total responsabilidad por no seguir las especificaciones. Íbamos bien. Hasta que la parte contraria presentó un video de TikTok que el arquitecto había grabado durante una visita a la obra. En él decía, entre risas: «A veces uno diseña para 20 años, pero los constructores te dan 20 minutos. Cruzar dedos. La defensa lo usó para argumentar que el arquitecto conocía las fallas y no actuó. Aunque fuera humor, el juez lo consideró indicio de conocimiento previo. Perdimos. El seguro se negó a cubrir los daños. Todo por una broma malinterpretada de 15 segundos. Historia 32. Mi clienta era una veterinaria demandada por negligencia tras la muerte de un gato durante una cirugía de rutina. Tenía excelente reputación, historial impecable y testigos que aseguraban que hizo todo correctamente. El caso cambió cuando la dueña del gato presentó una reseña escrita por mi clienta en una tienda online. En ella, recomendaba un anestésico veterinario con esta frase: «Lo uso incluso fuera de protocolo si hay poco presupuesto. Nunca me ha fallado». El comentario no tenía relación directa con el caso, pero generó la percepción de que priorizaba la economía sobre los procedimientos clínicos. El jurado fue implacable. Perdimos. Todo por una reseña impulsiva en una página de productos. Historia 33. Llevaba la defensa de un chef que había sido acusado de contaminar alimentos intencionalmente tras una discusión con el dueño del restaurante. Él aseguraba que jamás alteró nada, y los análisis no habían encontrado sustancias peligrosas. Estábamos desmontando la acusación con facilidad hasta que el fiscal mostró un correo electrónico reenviado desde la cuenta personal de mi cliente. El asunto decía: «Receta para el caos». Era una cadena de chistes entre cocineros, pero incluía frases como 2 gotas de vinagre para arruinar una estrella Michelin. El fiscal lo usó para insinuar intención. Aunque no había pruebas directas, el jurado se volvió en su contra. Fue despedido y señalado públicamente. Todo por una broma interna malinterpretada. Historia 34. Mi clienta era una editora demandada por una autora que aseguraba que le había robado la idea de una novela enviada como borrador y nunca publicada. Teníamos pruebas de que la idea ya existía en el mercado, y que la editora había rechazado formalmente el manuscrito mucho antes de que se publicara el libro en cuestión. Pero en medio del proceso, la autora presentó una foto de la editora en una feria literaria usando una tote bag con la frase exacta que daba título al manuscrito rechazado. Mi clienta alegó que la bolsa fue un regalo de un amigo, sin conexión. Pero el jurado lo interpretó como reconocimiento de valor y apropiación. Perdimos parte del juicio. Tuvieron que negociar una compensación por inspiración no autorizada. Todo por una bolsa de tela y una coincidencia incómoda. Historia 35. Defendía a una empresa de marketing acusada de haber lanzado una campaña con elementos plagiados de una agencia rival. Según ellos, las ilustraciones y los eslóganes eran demasiado similares. Nos defendimos argumentando que era una coincidencia visual, algo común en el mundo creativo, y teníamos registros de diseño previos a la campaña del demandante. Todo iba bien hasta que la parte contraria mostró un video de una reunión informal, grabado por un creativo en la sala de la agencia rival. Se escuchaba a una ex empleada de mi cliente diciendo: «Sí, ellos tienen buena estética,
Pero nosotros sabremos cómo hacerlo mejor. El video no contenía nada ilegal, pero implicaba conocimiento previo del concepto rival. Fue suficiente para crear la sospecha de inspiración directa. El caso se resolvió con indemnización y retiro de la campaña. Todo por un comentario espontáneo captado en segundo plano.